Quiero saludar a todos, a todas. Quiero dar la más cordial bienvenida a gente que nos escucha de Ecuador, de Chicago, de Pachuca. Ya me dijeron que hay muchas personas de diferentes lugares de la República. Sean todos y todas bienvenidas. Mi nombre es Edgar y el día de hoy quiero enfocar el tema de hoy para hablar de algo que se llama la estrategia, la eficiencia en el trabajo cooperativo con las demás personas. Vamos a aterrizarlo de esta manera, porque el tema que ustedes me han invitado a compartir hoy en realidad habla de muchas cosas. Aquí tomé algunas notas de algunas de ellas para compartirles. Hoy vamos a hablar de libertad, vamos a hablar de pertenencia, vamos a hablar de comunicación, de escucha, de inclusión, de igualdad, de criterio abierto, de toma de decisiones de una manera concienzuda. Vamos a hablar de igualdad y de dignidad al mismo tiempo, de humildad, de valor, de bienestar común y cómo de repente algunas cosas que aparecen en la vida como derecho, como es el derecho a la expresión, muchas veces no solo es un deber, ¿saben? También cae en la categoría de responsabilidad. Decir lo que estamos viendo, al dar esa participación que nos toca, no solo es un derecho, sino que también es una obligación, porque cuando no lo hacemos, podemos estar dañando a nuestro grupo, nuestra familia, nuestro equipo de trabajo, por una cosa que se llama omisión. Entonces, pues el tema que me han invitado a compartir hoy parte de proteger y garantizar que en un grupo de trabajo todas las personas sean escuchadas. Para esto necesitamos entender que todas las personas tendrían que tener un mismo valor y darles una misma importancia. Y, y esto de escuchar a las personas, cuando hablamos del trabajo en equipo o en la familia o en el grupo que ustedes deseen, a veces es complicado cuando la voz que pide ser escuchada cae en la categoría de minoría, es decir, trae un punto de vista que a lo mejor no es el más popular o el más sonado, y esto converge con muchas cosas en el mundo de la comunicación que se atan muy de manera estrecha con el mundo emocional, en donde quien es minoría puede llegar a pensar, pues si nadie lo ha pensado, nadie lo ha dicho y no ha de ser tan importante lo que yo tengo que decir. Y aquí entra un tema de autoestima, ¿verdad? O la parte de que es mayoría puede llegar y posicionarse y decir, bueno, pues si ya nos pusimos todos de acuerdo y todos pensamos esto, pues vamos para allá, ¿no? No se dice a menudo que la mayoría tiene como esta forma de, habiendo dialogado y habiendo conectado los diferentes pensamientos, podemos presumir que tiene este empuje de razón y de alta probabilidad de éxito. Pero fíjate que lo que estamos hablando el día de hoy es un tema que pide que, si se trata de una familia, que pide que escuchemos a los más chicos, a los niños o al que tiene un punto de vista diferente. Si hablamos de una empresa, pide no solo escuchar a los directores y coordinadores, sino que pide escuchar a todo el personal. Y todo el personal es desde el guardia de seguridad hasta el director, que es la máxima autoridad. Y esto nos pide ponernos en un horizonte donde podamos mirar a todos con igualdad y saber que una buena idea puede venir de cualquier persona y de cualquier lado y nos invita a vivir principios como el de anteponer los principios a las personas. Que, querida audiencia, que sea más importante lo que se dice que quien lo dice, ¿sí? Yo entiendo, y yo crecí con muchos dichos que no sé si en sus países se manejen, pero aquí en México hay uno que dice así, toma las cosas de quien venga. No sé si lo has escuchado alguna vez, ¿verdad? Y fíjate que este dicho se utiliza para cuando tú recibes un comentario negativo, a lo mejor de una persona que no, como que no está en muy buen ángulo para decirlo, o que a lo mejor no es testimonio de lo que está diciendo, una forma de decirte, no le des importancia a eso es, toma las cosas de quien venga, ¿sí? Pero fíjate que en el camino de crecimiento que hemos elegido, no aprendemos eso. Es exactamente lo opuesto. Es escucha y aprende. Escucha a todos con atención y toma aquello que te sirva y desecha el resto, sin importar quién lo haya dicho.
porque lo que importa es lo que se está diciendo. Entonces, esto nos para en un ángulo en donde vale la pena abrir el foro y este principio que estamos hablando hoy, fíjate que lo fuerte no es tanto si es minoría, si es petición, si es apelación, no, no, no. No. Este concepto que estamos tratando el día de hoy tiene su centro en el garantizar que todas las personas que conforman la comunidad, y uso la palabra comunidad porque es válido para tu grupo, tu familia, tu lugar de trabajo o cualquier comunidad en la que tú estés, por eso lo uso de manera general, ¿no? Que todas las personas que sean parte de este equipo sepan que se pueden expresar y que no van a recibir ni burla, ni censura, ni castigo, ni exclusión por expresarse. Obviamente no te estoy diciendo que tengas que soportar majaderías, ¿verdad? En el mundo de la comunicación sabemos que no solamente es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y la cortesía es un sello que debe ser muy importante para que eso que queremos nosotros transmitir a los demás viaje con este blindaje y permita conectar bien con la otra parte y se puede hacer un bloque en donde lo que tengamos en común, aunque a lo mejor nuestras ideas sean diferentes, lo que tengamos en común es que queremos que el proyecto que tenemos salga adelante, que el grupo crezca, que la comunidad crezca, que la empresa sea más próspera, ¿sí? Queremos lo mejor para nuestra comunidad. Entonces, pues para garantizar que esto se dé, tienen que pasar muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas es que todas las partes que integran la comunidad se sientan en esta confianza de expresarse sin importar su credo, raza, religión, rango, sueldo o lo que tú quieras poner ahí. Que todas las personas se sientan en esta libertad. Pide también que la persona que está en un cargo en donde a lo mejor está ejerciendo un liderazgo más fuerte, entienda que este cargo de liderazgo es más que otra cosa servicio. Y aunque sí tiene seguramente diferencias en términos de responsabilidad, no es una cosa que cambie el valor de la persona. La persona vale por igual, ¿sí? Para que la persona se pueda abrir y pueda escuchar. Entonces, hacia arriba, ¿qué pide? Esta humildad de saber que una buena idea puede venir de cualquier persona. Pide esta humildad de saber escuchar al otro con atención, pero sabes, cuando yo digo escuchar, quiero ser un poco más enfático, porque este concepto habla de la comunicación y la comunicación tiene escucha. Yo no sé si te pasó a ti, pero fíjate que a mí en el pasado, una cosa con la que yo crecí, y honestamente no sé en qué momento aprendí esto, pero yo aprendí que cuando una persona discutía conmigo algo y teníamos opiniones diferentes, yo aprendí que había que ganar al precio que sea, al precio que sea. Entonces, como no sentía yo que hubiera colaboración, sino más bien ataque, entonces yo lo que empezaba a hacer es que cuando iba escuchando a la persona, yo empezaba a fabricar la respuesta que le iba a dar y a veces usando sus propios argumentos para esto. Y esto hacía que cuando la persona terminaba de hablar, la verdad es que yo la había escuchado poquito, porque estaba yo muy centrado en lo que iba yo a decirle. Entonces, aprender que escuchar es, pues sí, tener la cortesía de cerrar la boca mientras el otro habla, por supuesto, esa es la primera parte, pues no solo es suficiente con cerrar la boca, sino que hay que abrir la mente. Porque si yo estoy escuchando con la intención de atacar todo lo que me está diciendo, sin empatizar y sin ponerme en sus zapatos, pues la verdad yo lo único que estoy haciendo es seguir jugando al pleito de los egos a ver quién va a ganar. Y esto, ¿qué también me sale en la vida? Pues quisiera decirte que perfecto, pero fíjate que de hecho no. Y con algunas personalidades, sobre todo aquellas que son tal vez un poco como yo, así que traen esta como querés acelerar y todo, y de repente me cuesta más trabajo. Y también me cuesta trabajo porque cuando el argumento viene y no trae como base un tema de plática, pues me desespero, te lo confieso, me desespero que venga sin el fundamento que se requiere y sí tiendo normalmente como a querer contestar muy rápido. Pero por default trato de tener, y cuando estoy tranquilo y cuando estoy en paz, esta postura de escuchar y a veces hasta tomar nota de lo que la persona me está diciendo, que es lo que me pasa en un 90% de los casos, para que cuando la persona termine de hablar, entonces
se quede esperando la respuesta. Bueno, ¿y qué piensas? Y algunas veces le voy preguntando cosas de lo que me dijo para entender un poco más. Otras veces le digo, necesito tiempo para pensarlo. Y estas cosas he aprendido a decirlas porque antes no las decía. Sentía yo que si no contestaba rápido quedabas como un tonto. Pero fíjate que esta clase de comunicación de la que te estoy platicando me funciona mejor cuando estoy en ambientes y comunidades donde yo me siento más relajado y más tranquilo. De repente, en el trabajo, para compartirte un poco de mi experiencia, yo soy director en el trabajo, que siempre todo es a muy alta velocidad y siempre hay muchos pendientes, he notado que esta capacidad tiende a mermarse un poquito. Entonces, hablar de esto hoy me ayuda a mí a decir, oye, bájale, escucha, aprende, y aunque las personas a veces no te correspondan con esa misma cortesía, porque esto es muy cómodo vivirlo cuando tenemos un acuerdo común tú y yo de que así nos vamos a comunicar. Pero cuando no, y te topas con otras personas que traen estas pautas de querer imponer su punto de vista o sentir que su punto de vista es más válido, más inteligente que el de los demás, pues claro que yo me descubro que me cierro y es una cosa que este concepto que estamos estudiando, al menos a mí, porque tengo que hablar de mí, me invita a detenerme y decir, oye, pues tú que estás en una posición de alto liderazgo, practica abrirte un poquito y escuchar, siempre que esto sea de manera respetuosa. La parte quizás que es más complicada es cuando me toca estar en un grupo donde yo no estoy posicionado en un lugar de alto liderazgo y yo funciono como un miembro más de la comunidad, como por ejemplo en mi familia, con los amigos, o cuando yo he sido subordinado también, o cuando estoy con mis jefes. Entonces surge un miedo a decir, no, mejor no digo nada. Mejor, no, mejor que se mantenga en paz. Manténlo simple, que ahí quede, ¿verdad? Y esto a veces ocurre por el miedo que me genera el compromiso de abrir la boca, porque abrir la boca genera compromiso, decir algo, defender algo, y más si ese algo en algún momento va a chocar con una idea que ya estaba establecida o que alguna persona de un nivel de liderazgo más alto la tenía de modo diferente, pues claro que está el miedito al rechazo, a la crítica, al caer mal, al entrar a la lista negra. Pero fíjate que en este camino de crecimiento que hemos optado, aprendemos que es muy importante hablar. Y yo hoy te voy a compartir algo desde el ámbito laboral, porque desde ahí lo voy a enfocar en este momento. Fíjate que haciendo una honesta y sincera revisión de todos los cargos que he ocupado a mis 45 años, porque he tenido diferentes cargos. He sido dueño de franquicia, he sido coordinador nacional de área de capacitación y desarrollo, he sido director en dos lugares diferentes, he sido coordinador, o sea, he tenido diferentes oportunidades para desarrollarme. Y fíjate que una cosa que ocurre en mi historia, que yo de todo corazón deseo que así ocurra en la tuya también, es que siempre cuando llego a un lugar, pasa el tiempo y de una manera automática voy creciendo. Vaya, me van invitando a participar a retos más grandes, donde el nivel de liderazgo es más grande. Y un día pensando yo un poco sobre qué es lo que me ha hecho a mí crecer profesionalmente. No lo vas a creer, pero lo que me ha hecho crecer profesionalmente son justamente esos diálogos incómodos. Es decir, no es el que yo me vuelva un lambiscón con mis jefes, sino es el mostrar honestidad, criticidad, pero con mucho respeto, con mucho tacto, y al estilo de lo que se aprende en agrupaciones como esta. Oye, dilo una vez, bien dicho, y suéltalo. Porque decir lo mismo dos, tres, cuatro veces, pues ya es control. Y fíjate que este principio que estamos estudiando hoy va justamente en contra del control y el autoritarismo, ¿sí? De hecho, hay una frase en el texto que te la quiero leer que dice, el abuso del poder y el control es inaceptable y nadie tiene por qué soportarlo en silencio jamás. Es una cita, está ahí, ¿no? Entonces, fíjate qué importante es que yo viva de esta manera la confianza en mí para poder hablar, no quedarme callado, porque también es bien sabido que una de las cosas más importantes que alimenta la autoestima de una persona es saber expresarse a sí mismo, a sí misma. Ahora te voy a platicar un poco como jefe. Yo prefiero a un colaborador
que me diga verdades incómodas, fíjate, pero que me diga verdades en privadito, con respeto, con la cortesía que esto amerita, que tener colaboradores que me digan mentiras muy dulces. Porque al final, a la hora de los resultados, las mentiras, las omisiones, lo que no se dice, perjudica. Y para mí eso sí llega a ser leído hasta como un acto un poco de traición, ¿sabes? O sea, no te sumaste al equipo. Y por el contrario, cuando esta otra persona te dice algo que a lo mejor no es tan cómodo y la persona no solo lo dice, porque no te estoy hablando del clásico colaborador que es quejumbroso. A ver, también vivo con eso. Hay gente que solo viene a quejarse, a tirarle, a echar, a hacer leña del fuego caído, pero a la hora de la propuesta, a la hora de que se tiene que ver el ejemplo en su propio sector, en su propia persona, en su propia gestión, pues te das cuenta que es alguien que es bueno para hablar mucho, pero para hacer, pero malo para hacer. Entonces, fíjate que cuando hablamos de esta congruencia en términos de liderazgo, pues sí hablamos de lo que dices, pero más allá de lo que dices, lo que haces. Entonces, cuando yo traigo una queja o un problema y no traigo una sugerencia o una intención de mejorar o un compromiso para que esto salga, pues la verdad es que yo, en lugar de estar sumando, lo que hago es hacer más ruido y contaminar un poco más la atmósfera. Por el contrario, cuando alguien viene, presenta algo con una propuesta, con un compromiso o con una verdad de decir, y no tengo idea cómo arreglar esto, que yo también he estado parado ahí en diferentes momentos de no tener idea cómo arreglar algún problema, porque no creas que el EDR es saberlo todo. El EDR es tan ser humano como cualquier otro. Entonces, pero cuando está este espíritu dispuesto, entonces podemos cooperar y dentro de esta cooperación hacer cosas grandes y entender que dos cabezas piensan mejor que una. Podemos encontrar juntos una solución. Entonces, para mí, uno de los mensajes que tiene este tema de hablar del derecho de petición y apelación, que es importante que las minorías tengan al momento del trabajo en equipo, al momento de reflexionar en esto, un elemento importante que quiero resaltar es el valor que se requiere, sobre todo en la minoría, para hablar y para decir. El compromiso que se requiere para salir de la zona de confort y decir, voy a sumar, voy a proponer. La conciencia que se requiere para entender que cuando yo estoy viendo algo y no lo digo como tal, yo me convierto en parte del problema. Y esto nos termina afectando a todos como comunidad. Entonces, ¿cuántas cosas hay detrás de este concepto? ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántos aprendizajes hay para las diferentes posiciones de liderazgo? Pues hay muchísimas. Y todo esto no se puede hacer solamente escuchando o leyéndolo. Date cuenta que en lo que te voy platicando esto, fíjate cuántos elementos de corte socioemocional hemos mencionado ahorita, ¿no? Autoestima, valor, seguridad, confianza, determinación, capacidad de escucha. Entonces estamos hablando de muchísimas cosas ahorita. Y esto de la apelación, ¿cómo funciona? Bueno, pues en los lugares donde se vive este concepto y la comunidad tiene la confianza para hacerlo, algunas veces pasará que se tome una decisión grupal y que tiempo después, o si la persona no estuvo participando en el proceso, de repente alguien encuentre algo que le haga sospechar que hay una mejor resolución que la que se ha tomado. Entonces la persona externa como minoría ese punto de vista y en las comunidades donde se maneja este espíritu democrático y de igualdad, eso que se trae como minoría se lee y se atiende con el mismo peso que si viniera de una mayoría, porque se escucha por igual, ¿no? Y cuando una persona presenta su apelación como minoría, en ese momento la persona adquiere un compromiso implícito. Si bien la parte a la que le estás entregando tiene el compromiso y la seriedad de atenderte, leer, hacer la conciencia, revisar y deliberar, quien entrega el escrito la moción como minoría adquiere el compromiso de saber que una vez que tú has apelado por algo y el equipo que lo tiene que revisar ya lo revisó, tienes el compromiso implícito de adherirte a la conciencia de grupo y decir, bueno, ya me escucharon, no quedó, pues me adhiero al bienestar común y a la decisión colectiva que hay.
Es decir, no es válido el sabotaje que generaría mantenerte toda la vida como minoría y estar apelando y apelando y apelando. Nuevamente te llevaría a una casilla de control. Simplemente es, le digo, lo expreso y lo suelto. Pero lo digo, la parte que me toca, la digo, ¿verdad? ¿Y qué es esto de la petición? Fíjate que la petición en este contexto es el arte de saber que cualquier persona que en este proceso de trabajo y de interacción humana, que invariablemente seguramente en algún momento ocurrirá algún roce, alguna fricción, fíjate que en este inter del trabajo en equipo, el derecho de petición funciona como un espacio de comunicación en donde si en algún momento yo me he sentido agraviado, lastimado, calumniado, tratado de un modo no digno, yo puedo pedir que se haga una corrección a esto que ha ocurrido, ¿sí? O sea, me toca expresarlo, se pide y siempre vamos a buscar que la dinámica de grupo sea armoniosa. Nótese ustedes que antes de hablar de esto, de los derechos de petición y apelación, nótese que antes de esto ya hay una base muy fuerte que nos señala que la participación es la clave de la armonía, que el verdadero liderazgo requiere que tú le des el derecho de decisión a la persona y ya hemos edificado mucho las funciones de equilibrio entre autoridad y responsabilidad y el gran arte de delegar. Porque sabes, todo esto que te estoy platicando el día de hoy tiene una base común. Dice un proverbio oriental eh, que si tú quieres caminar rápido, que vayas solo. Esa es la receta, ve solo. Pero que si tú quieres llegar lejos, y yo le voy a sumar un poquito y hacer cosas grandes, tienes que viajar acompañado. Solo no se puede. No se puede ser el hombre orquesta de una manera que dé un resultado igual o mejor que el de una orquesta entera, en términos de sonido, en términos de calidad. Y la vida así es. De hecho, el gran secreto de la raza humana, yo no sé si te has puesto a pensar en esto, pero esta es una cosa interesantísima, ¿no? ¿Cómo el ser humano se convierte en una raza dominante sin tener garras afiladas, sin tener colmillo afilado, pelaje que le permita protegerse del frío o la flexibilidad que tienen los felinos? ¿Cómo es que el ser humano, siendo pues tan indefenso cuando nace, ve la dependencia que tiene de los papás? Tú abandonas un niño en el campo y probablemente el niño no va a sobrevivir, ¿no? En cambio, ve a los animalitos, a las crías y al poquito tiempo de que nacen se empiezan ya como a mover por sí, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el ser humano se encuentra en un punto de tanta influencia en el planeta si es una especie que desde su origen y su nacimiento es tan débil? Pues sabes qué, la respuesta está en esto que estamos platicando. Es una especie que se sabe organizar y trabajar en equipo. Lo que uno no sabe, el otro lo hace y tenemos esta sinergia. No todos hacemos una cosa por igual. Entonces sumamos talento y esto permite cuidarnos de muchas maneras. Y es por eso estamos donde estamos ahorita, ¿no? Entonces hablar del tema que estamos hablando hoy pide entender el valor, darle un valor importante a la comunidad, al trabajo en equipo. Y para que ese trabajo en equipo pueda ser eficiente, tiene que ser dignificado. Tiene que haber momentos de petición cuando se requiera algo, de reconocimiento, de retroalimentación. Y si nosotros o yo me cierro a esta retroalimentación y cuando me empiezan a decir cosas me pongo a la defensiva, ¿sabes qué pasa? Este acto de la defensiva, pues además de que dificulta la comunicación, me perjudica a mí porque no me permite crecer. ¿Y sabes qué pasa en un equipo? El equipo crece en la proporción que los integrantes crecen. Entonces sí se vuelve un problema de todos cuando tenemos estas dificultades. Es por eso que conceptos como este nos invitan a tener el valor de hablar, la humildad para escuchar, hacerlo desde un criterio abierto, cuidar siempre el bienestar común que tenemos. Y al menos en mi testimonio, yo te puedo dar fe de esto. Justamente estas cosas que me toca decir que a veces son incómodas, a mí me han hecho crecer. A mí, en gran parte de que me tengan donde me tienen, ¿sabes para qué es? Para que yo diga lo que veo, ¿sí? Y aprender a decirlo con tacto y con cuidado, ¿no? No me contratan a mí para que yo aplauda todo como está. De hecho, en la institución que laboro, he sido
de repente hasta me he preocupada, he llegado a pensar, y en cualquier momento me despiden por lo ruidoso que llego a ser a veces, ¿no? Pero como siempre ha sido una comunicación, contacto, y lo que se va diciendo tiene un fundamento, y yo considero que mi espíritu dentro del equipo es un espíritu que comulga con el trabajo. Sí me considero una persona muy dedicada, muy trabajadora, y le tengo amor al proyecto en el que estoy. Yo le he dicho a Dios, a mí donde me pongas, yo voy a dar todo de mí en ese proyecto. Y ayúdame, le pido a Dios muy sabiamente esto que también encuadra los principios, ¿no? Permíteme reconocer tu voluntad y dame las fuerzas para cumplirla, porque habrá días que sea más difícil seguir adelante que otros, ¿no? Bueno, pues ya que hemos encuadrado un poco esto y que hemos hablado de la importancia que tiene y que ya viste que se le puede poner nombres más profundos y más significativos que decir de repente, quinto concepto de repente y que la idea me quede, pues si yo no lo he leído, no sé de qué trata, me quede totalmente fuera de mi radar. Te quiero compartir ahora, para ya ir cerrando, una experiencia que viví hace como, como 10 15 años por ahí, ¿no? Era yo la persona que empezaba a inaugurar en una empresa que se dedica al ramo de la venta de equipo para la construcción, venta y renta de equipo para la construcción aquí en Guadalajara, y me invitaron a conformar el área nacional de capacitación y desarrollo de esta empresa. Tiene sucursales en muchos lugares de la República, ¿no? Y yo, cuando entré a la empresa, estaba muy caliente un tema contra el área de sistemas. El área de sistemas era el área de los apestados. Todo les tiraban que porque el correo no funcionaba, que porque el internet, bueno, le tiraban con todo al área de sistemas. Y un buen día, uno de los gerentes de mayor rango puso sobre la mesa cambiar el sistema que administraba todo el control del negocio. Y por azares del destino, porque yo era la persona nueva, por azares del destino, el director general me pide que yo ayude como moderador, pero me dice, mira Edgar, necesito que hagas un trabajo con mucho tacto, con mucha finura, porque en esta reunión vamos a estar 20 personas y una de las 20 personas es el dueño. Viene el dueño a esta charla, ¿no? Y bueno, pues empieza la reunión. Solo habían dos personas del equipo de sistemas y todos los demás gerentes estaban y coordinaciones tirándoles pero sabroso. De tal suerte que los pobrecitos yo ya los veía así como no veía ni dónde meter la cara a los pobres, ¿no? Y ya que se presentaron las mil maravillas de esta nueva propuesta que venía y todo, hablaron y dijeron, no sé si ubicas, pero mucha gente que tiene perfil de ingeniero, a veces los ingenieros no se caracterizan por ser las personas más parlanchinas, vamos a decirlo así, ¿no? Y estos no habían abierto la boca para nada. Entonces, pues ya, el director se acelera un poco, dice, bueno, ya discutimos mucho, Edgar, ayúdanos con la votación, vamos a votar, nos vamos al programa nuevo, nos quedamos con el antiguo. Y en ese momento yo recordé este principio del que estamos hablando hoy, ¿no? Y le dije al director que me diera un momento, le dije, yo agradezco a todos y a todas su participación, lo que han expuesto, valido todo lo que ustedes dicen, creo que todos los puntos son válidos, pero aquí en esta mesa hay dos personas que no han hablado y quiero dar la palabra, si es que quieren compartir algo, a nuestros dos compañeros de sistemas. Y ya, sí, pues se animaron y empezaron a hablar. Y empezaron a hablar de código y empezaron a hablar de cosas y pusieron sobre la mesa datos duros de por qué el sistema al que se querían mover era vulnerable y no convenía. Miren, lo que una votación ya estaba comprada y armada de casi unanimidad de vámonos a este nuevo programa, luego de que estas dos personas hablaron y escucharon, se hizo la votación. Sí hubo gente que siguió insistiendo, de todos modos vámonos al nuevo, pero la mayoría, un 70% más o menos, y entre ellos el dueño de la empresa, cambió su punto de vista luego de escuchar a la minoría. Porque esta minoría no solo era minoría informada, o sea, tenían otro tipo de datos también. Y habiendo hecho esa votación, por esa intervención tan chiquita, que si un día te toca a ti, ojalá que la puedas hacer, se decidió que ese sistema no, que se iban a buscar otras alternativas. Cuando salimos de esa reunión,
el dueño de la empresa me felicitó por la forma en la que se había conducido, dar la palabra y sobre todo por este último momento que ya estaba pasando por alto. Y cuando se retiraba el dueño, le dijo al director general, quiero a Edgar en la junta de consejo. Y así es como de ser un coordinador normalito que venía, fui invitado a una esfera muy alta de gestión. Y fueron años hermosísimos los que viví en esa empresa, ¿verdad? Y te lo quiero compartir porque a veces uno lo ve y dice, pues estos son principios más de tipo espiritual, principios que tienen que ver con la sana convivencia, con el bienestar común. Pero ¿sabes algo, compañero, compañera? Estos principios, cuando hablamos de que se remiten al bienestar, también implica en el bienestar económico, también implica en el bienestar y crecimiento. Si tú abrazas esta serie de principios que va articulada a una gestión inclusiva, que escucha, que dignifica y que no pisa a nadie, si tú te das la oportunidad de estudiar más a fondo estos temas que estamos hablando el día de hoy, yo te aseguro que a donde tú vayas, te vuelves un faro de luz, te vuelves alguien que apoya, alguien que no controla, alguien que no impone, alguien que escucha, pero también alguien que asume las decisiones que le tocan, porque no vayas a pensar que el Edgar, lo mismo si me escucha mi equipo de trabajo, van a decir, no es cierto, a veces decide él solo, ¿eh? A ver, seguro que lo van a decir, porque algunas veces me toca a mí escuchar todo y no puedo soltar toda la información que tengo por la privacidad. Entonces, habiendo escuchado a todos, cuando la responsabilidad es mía y si sale bien o sale mal, lo voy a cargar yo, pues la decisión es mía. O sea, me tocó jugar en esta posición y me toca asumir la responsabilidad que lleva el derecho de decisión. Y habiendo escuchado y considerado todos los puntos de vista, porque créeme que yo no creo que haya alguien que diga, ah, yo voy a revisar todas las opciones y la peor esa voy a escoger. Para nada. Siempre tratamos de escoger la mejor decisión y eso mismo hago yo también. Pero algunas veces me toca tomar esta decisión solo, habiendo escuchado, y aunque hay gente del equipo que no le parece porque se emocionaron y dijeron, entonces, ¿para qué me preguntas? ¿Para qué lo hablamos? ¿Para qué esto? Pues es decir, claro, todos podemos tener una voz aquí, pero algunos temas de decisión vienen tomados por cargos particulares. Por eso más adelante veríamos un poco el concepto que habla de la diferencia de los tipos de derechos que hay, ¿no? El derecho tradicional con el derecho legal. Por ejemplo, si quieres te platico un poco de esto, velo en una escala de familiar, por ejemplo. Fíjate que yo no te estoy invitando a que tu familia sea una democracia. Tú le preguntes, imagínate que tienes tres hijos, estás tú, tu esposo, tu esposa, y de repente los hijos dicen, queremos poner una apelación a la autoridad. Ajá. Fíjate que hemos platicado los tres hijos y ya no queremos ir a la escuela. Y somos mayoría, somos tres. A ver, fíjate cómo es esto. Yo no te estoy invitando a que sea una democracia absoluta como tal. En algunos puntos como este, la autoridad que tiene la patria potestad y que tiene la responsabilidad de la formación, pues te va a escuchar por qué no quieres ir a clase, por qué no quieres ir a la escuela, y a lo mejor aparecer algún elemento que se pueda trabajar y que se pueda ayudar, ¿no? Pero al final, no sé cómo sea en tu país, pero aquí en México la educación es un derecho y es una obligación. Fíjate que está puesto de esa manera, ¿no? Entonces, ¿no te gusta? Cámbiate de país porque aquí así está la cosa, ¿no? Entonces, pues el mayor decide por ti, el papá, la mamá tiene autoridad. Lo mismo va a pasar con temas como la salud. Pues yo sé que ningún niño va a querer por voluntad propia levantar la mano, ay, sí, que me pongan una inyección. Nadie va a querer una de esas. Pero, y el papá tampoco quiere ver sufrir al niño ni llorar, no es que le guste ver la tortura, pero algunas veces la decisión le va a tocar a un cierto perfil y aunque van a escuchar a todos, la decisión que va a predominar es la del perfil que tiene asignada la responsabilidad. Pero bueno, este es un tema más adelante. Hoy me voy a quedar nada más poniendo esta base y decirte, ya para ir cerrando, que este estilo de gestión, esta forma de ser con la pareja, con la familia, con los amigos, con los grupos sociales en el trabajo, no es una cosa sencilla de vivir, sobre todo en aquellos entornos donde no está como principio colectivo. Por ejemplo, en una agrupación como en la que estamos platicando ahorita, se da por entendido, se estudia, se habla de esto
y si una persona hace sonar el valor, el concepto, los demás lo escuchan porque traemos como un acuerdo implícito de tratar de adherirnos a eso. Pero vivir esto fuera de este entorno, con otro tipo de personalidades, a veces neuróticas, agresivas, hostiles, con un nivel de enfermedad muy elevado, eso se vuelve todo un reto. Entonces, yo lo que te quiero invitar es a que no pierdas de vista que en la medida que tú puedas, sobre todo en estos entornos donde no es tan sencillo, pues trate siempre de vivir estas cosas con las que yo empezaba mi participación. Que toda la gente de tu equipo se sienta libre. Por ejemplo, yo me voy a ir checando con cada una de estas. Yo como mi equipo veo que no tienen miedo de decirme no estoy de acuerdo contigo, eso me da tranquilidad. Y en el grupo donde yo voy y donde trabajo mi parte personal y todo, me da gusto que a pesar de mi antigüedad y todo, hay gente que en una junta de trabajo me puede externar, yo no pienso así. Y eso, fuera de enojarme, me da paz porque digo, bueno, a menos libertad sí la hay, ¿no? La otra idea es que exista un sentido fuerte de pertenencia para que las personas tengan el valor y el amor al proyecto de sumarse, que la línea de comunicación esté abierta, tanto el acto de hablar y expresar de manera cortés, como este acto de escuchar sin tener que estar peleando en esta escucha. Porque comunicar, ¿sabes? Su origen etimológico de la palabra viene de la palabra poner en común. La comunicación es ese momento donde tú traes tu información, yo traigo la mía, y dialogando construimos algo nuevo para los dos. Y la comunicación suele ser la pata de palo en las relaciones personales, en las empresas y también en las familias. El tema de comunicación es fuerte porque la comunicación quisiera yo decirte que es solamente lo que dices, pero la verdad es que la parte que decimos es poquita comparada a lo que existe en la comunicación no verbal. Es mucho más complejo. A veces un silencio, indiferencia, una mueca, una torcedura de cara, a veces el tono en lo que decimos, fíjate, y no está centrado en lo que estás diciendo, sino en esos otros elementos que yo les invito a que tengamos siempre muy presente para que nuestra comunicación pueda ser de tipo asertivo. Cuando te hablo de comunicación asertiva, te quiero poner los extremos para tener esto en común, ¿no? Fíjate que la comunicación asertiva es el justo medio entre la comunicación agresiva y la comunicación pasiva. La pasiva es esa comunicación como indiferente, como no me importa, me quedo callado, me vale gorro, me desentiendo. Y la otra es esa hostil que busca como imponerse. Entonces, la comunicación asertiva es aquella medida que no está en ninguno de los extremos y que siempre busca que el mensaje que se quiere transmitir llegue de la mejor manera posible. Para esto, observa muchas cosas: tono de voz, corporalidad, momento en el que hablas, tono en el que hablas, todas las palabras que eliges para comunicar, todo esto termina comunicando siempre. Entonces, la comunicación es un tema fuerte a revisar. Podríamos hablar toda una reunión de la comunicación, pero me voy a quedar con esta parte del proceso de compartir las ideas a través de la expresión y de la escucha, ¿no? Que toda la gente del equipo se sienta incluida y que se sienta igual de digna que todas las demás personas, para que realmente se pueda dar esta base de expresión. Invitar siempre a la comunidad a que el criterio sea abierto, para que no nos cerremos solo en lo nuestro, porque qué cosas tan interesantes, ¿verdad? Yo estoy seguro que si les pregunto ahorita a las más de 30 personas conectadas, si yo les pregunto ahorita, ¿quién quiere ser una mejor persona? ¿Quién quiere tener mejores resultados en su vida? Yo estoy seguro que todos me levantan la mano, si no, no estarían aquí conectados o no estarían aquí escuchando al Edgar en su compartimiento, ¿no? A ver, estamos invirtiendo tiempo para la formación porque es algo que nos interesa, pero lo paradójico de esto, compañeros, compañeras, es que si yo quiero tener resultados diferentes, yo tengo que hacer cosas diferentes. Si yo sigo haciendo lo mismo, mi resultado siempre va a ser el mismo. Y con esto no te estoy diciendo que hagas cosas disparatadas, porque el hacer está muy vinculado al ser. Hacemos en gran medida en función a lo que somos. Entonces, que tú le dediques espacio a crecer como persona, a sanar las heridas que pudieras tener, los dolores,
permite que tu hacer se configure de otra manera y por lo tanto tus resultados que sean otros. Entonces, ¿cómo quieres tú que tu vida mejore si no te permites escuchar opiniones distintas a las tuyas? Lo tuyo ya lo conoces, ya viste el resultado y ese resultado puede ser bueno, regular o malo, yo no digo que no, pero si tú quieres un mejor resultado, porque siempre se puede un poquito más, pues una cosa que habrá que entender es que se requiere un criterio abierto y entender que el cerebro es como el paracaídas, ¿no? Solo funciona cuando se abre. Si está cerrado, pues no funciona. Entonces, el criterio abierto es importante y dentro de este trabajo que vamos haciendo de escucha y de comunicación, pues que quede claro que la vida no solo es diálogo y escucha, sino que hay que tomar decisiones. Y algunas veces esas decisiones no le van a gustar a todo el mundo. Algunas veces estas decisiones no van a poder llegar por unanimidad. Será unanimidad sustancial si tú quieres, la mayoría, pero a veces no va a satisfacer a todos. Por eso es tan importante no perder el horizonte de, de que siempre, si se quiere crecer, conviene adherirse al cuidado del bienestar común. Por ahí va la línea, ¿no? Y el bienestar común en muchos sentidos es buscar el mayor bien para el mayor número de personas. Y algunas veces me tocará estar dentro de esas personas que se beneficien de la decisión y algunas veces puede que no. A lo mejor si estoy con un grupito de amigos y todos quieren comer tacos y solo yo quiero pizza, pero yo decido que es más importante la convivencia que la pizza, pues a lo mejor me tocará ceder y decir, pues vamos a los tacos. Y ahí veo qué puedo pedir, pero es porque tengo clara la jerarquía. Ahora, si para mí lo más importante fuera el tema de ir a comer pizza, bueno, pues también me puedo despedir, ¿no? Y decir, bueno, muchas gracias, vayan ustedes a los tacos, nos vemos luego en otro momento. Yo requiero ir a comer pizza ahorita. Bueno, cada quien puede tener sus parámetros, pero que la decisión que tú tomes tengas claro cuál es el fundamento, el sustento y que la decisión te haga sentir orgulloso, orgulloso de lo que vas tomando. Bueno, para ir cerrando ya, recapitular la igualdad, la dignidad, la humildad para escuchar a todos y de una manera especial, ya con esto voy a cerrar, invitarte a ti a que tengas el valor de hablar. Oye, Edgar, pero es que cuando yo hablo siempre la riego y las cosas se empeoran, porque cuando hablo soy, dice algunas personas, "Ay, cómo me has reído con la gente que acompaña en este proceso? Y me dice, es que yo soy de carácter fuerte. Fíjate, no sé cómo sea en tu país, pero aquí en México mucha gente cuando dice que soy de carácter fuerte, usan esta expresión para decir que son unos groseros, vulgares y majaderos para hablar. Entonces les digo, no te equivoques. Carácter fuerte es aquel que es templado, aquel que es sereno, aquel que es sobrio frente a las provocaciones. Ser una persona que insulta, que avienta sapos y culebras para afuera, que se enoja, que es explosiva, oye, eso es un berrinche de bebé, es un berrinche. Y perdóname, pero el berrinche, al menos en mi categoría, no entra como carácter fuerte, entra como un gran defecto de carácter y un problema fuerte a comunicarte. Pero si tú estás parada en esta postura que tú dices, es que yo cuando hablo las cosas empeoran. Ok, si tú estás parado ahí, ¿qué te puedo recomendar? Primero, escribe, escribe, porque eso te va a ayudar a desahogarte. Pídele a alguien que te acompañe, que te revise el escrito, dialoga, porque algunas veces en estas expresiones que van todos los dolores de la infancia, todas las frustraciones, que nada más andan viendo por dónde hay una oportunidad para lanzarse y expresarse ahí, ¿no? Como de repente ocurre en los partidos de las diferentes disciplinas deportivas. No sé si te ha tocado ver alguna vez a un aficionado que sea, pero apasionado al tema de llegar a los golpes, incluso si el equipo perdió, si le echaste ahí bulla a su equipo, pues fíjate, yo lo que veo ahí es que la persona encuentra un pretexto, porque no creo que la persona se vea afectada financieramente de algún tipo si su equipo gana o pierde, ¿eh? Así como que tú digas, le van a pagar regalías por eso, a no ser que haya apostado dinero. La gente que no lo ha hecho es como buscar el puntito en donde puedo yo soltar todo mi veneno y toda mi ira. Caramba, compañeros, compañeras, si esa es tu situación, es muy buena hora de comprometerte con un grupo como este. Es muy buen momento para aceptar el camino de crecimiento personal o la alternativa que tú quieras, porque no solamente está los grupos de autoayuda, la lectura, la religión, también están las terapias. Hay muchos caminos. Este que estamos viviendo ahorita es uno de ellos.
Pero vaya, yo lo que te quiero decir es que miremos más allá de lo que decimos, el por qué lo estamos diciendo. Y si tú eres una persona que cada vez que habla empeora las cosas, es un ejercicio muy sano que escribas y que una persona pueda dialogar contigo para encontrar estas líneas que pueden conectar con emociones muy intensas en el interior para que puedan sanar. Entonces, pues invitarte a tomar esta responsabilidad personal con respecto al crecimiento. Y si lo vas haciendo, pues ¿qué es lo que nos muestra la experiencia? Que tu vida va mejorando, la vida de los equipos donde van mejorando y ojalá que tú tengas esta fortuna de, de que en todos los grupos que tú participes, sean del tipo que sean, ojalá que tu presencia ahí siempre sea un factor de crecimiento para la comunidad en la que estás. Creces tú y ese crecimiento que tienes en ti se expande a las demás personas igual. Entonces te invito a que tomes la responsabilidad que esto implica, porque además de que nuestros grupos lo necesitan, nosotros nos merecemos también tener un lugar digno donde estar, donde crecer y tenemos una relación de interdependencia en cada uno de los grupos a los que pertenecemos, en el trabajo, en la familia, en el que sea, ¿no? Entonces, pues me despido con esta invitación y como todo, no se aprende escuchando, se aprende haciendo y viviéndolo. Pero es que no sale perfecto, no te preocupes. A muchos no nos salió perfecto la primera vez. Por eso hablamos nosotros de progreso, no de perfección. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto tenemos las preguntas. Con respecto a la tolerancia, nos pregunta si puede ser una máscara de autodefensa. Fíjate que a mí la palabra tolerancia no me gusta tanto, porque yo tolero cosas que de repente observo en otra persona o en algún otro contexto, y hay una parte de mí que sigue teniendo esa riña con eso que estoy viendo, pero termino diciendo como "Pues ya lo aguanto, como lo soporto, ¿no? Lo soporto". Y desde ahí sí creo que puede ser una máscara porque presenta una forma falsa de llevar bien las cosas, pero en el fondo lo que está ocurriendo en el interior se está carcomiendo la paciencia y el corazón y en cualquier momento que te descuides, bota aquello, ¿no? Es por eso que a mí me gusta más el término aceptación, ¿sí? Frente a las cosas que a mí no me gustan y no me parecen, eh, pues reconocer en cuáles de ellas puedo cambiar en mi vida y cuáles tengo que aceptar y abrazar ideas como este lema que dice vive y deja vivir, se vuelve muy poderoso para crecer en cuestión de aceptación. Pero no te lo quiero poner así nada más de tan abierto, vive y deja vivir, ¿no? Porque quiero hablarte hoy de que la vida son muchos verbos, porque yo lo escuchaba y decía, sí, yo sí vivo y dejo vivir, ¿no? Y hasta lo profundizaba y decía, pues cuido mi vida, que empiece por mí, yo estar bien y le permito a los demás que también lo hagan. Pero fíjate que un ejercicio muy interesante frente a esto es conjugar el verbo. Por ejemplo, barre y deja barrer. Lee y deja leer, estudia y deja estudiar, ora y deja orar, porque luego hay un nivel de enfermedad tan grande en donde hay personas que hasta le quieren decir al otro cómo se tienen que dirigir a Dios. Hazme el favor, siendo algo tan íntimo y tan privado, pues si yo corro todos los verbos, trabaja y deja trabajar, habla y deja hablar, organiza y deja organizar, seguramente voy a encontrar más de uno en donde me dé un poquito de trabajo. Y esas son mis oportunidades, pero abrazar la aceptación es dejarte de pelear con algo que ponemos como base y como piso. Entendemos que a las demás personas no las podemos controlar ni cambiar. Entender esto es una idea muy poderosa y estoy seguro que la has escuchado ya antes. Yo no puedo cambiar al otro. Lo que no estoy muy seguro es si has escuchado la otra parte que esto implica. Porque afirmar esto implica que el otro tampoco te puede cambiar a ti. Entonces, frases como tú me hiciste sentir, tú me arruinaste la vida, ya me hiciste enojar, puras mentiras. Tal vez la persona te hizo una invitación a que te enojaras, pero últimamente tú aceptaste la invitación, de manera consciente o inconsciente. Entonces, este conocimiento permite que uno tome la responsabilidad de su propia carga emocional sin estar echando
su responsabilidad al costal de culpas de otras personas, ni tampoco comprando culpas por las acciones de los demás que yo no puedo cambiar ni controlar. Y la aceptación, porque ahorita que me hacías la pregunta con respecto a la tolerancia, que te la estoy convirtiendo, aceptación, déjame decirte que esta forma de entender la vida, centrarte en ti, saber poner los límites cuando corresponda, pero no querer cambiar al otro, porque entiendes que es una batalla que la vas a perder como el otro tampoco te puede cambiar a ti. La aceptación en mancuerna con una perspectiva de vida centrada en la gratitud son pilares sumamente poderosos para tener una vida feliz y plena, porque empieza uno a dejar de desgastarse con lo que no puede cambiar y empieza uno a mirar aquellas cosas que están en su vida y que sí puede cambiar para mejorar, pero también empieza a valorar todo aquello que se tiene, porque yo no sé cómo lo experimentas tú, pero de repente a mí me pasa que cuando me llega un problema, a ver, pude haber tenido un día precioso, me encontré con muchísimas personas y todos mis encuentros fueron muy gratos, pero esa persona con la que me encontré, con la que tuve un problema, hace que ocurra una distorsión en mi perspectiva y parece que esa distorsión hace que todo el día es de malo y solo un pedacito es bueno. Y es que el fenómeno está muy bien estudiado, ¿eh? Fíjate que hace más ruido un árbol cayendo en el bosque que miles de ellos creciendo. Fíjate que así es, de repente la nota amarilla llama más la atención, pero fíjate que eso no es objetivo, eso se aleja bastantito del sano juicio. Lo que se acercaría un poco más al sano juicio es decir, pasó este evento, me dio trabajo, lo proceso, lo suelto, lo acepto, lo vivo como lo tenga que vivir, pero yo asumo la responsabilidad de que mi carga emocional y cómo me siento yo no es culpa de esa persona o de esa situación o de esa cosa, sino que tiene que ver con la forma en la que estoy leyendo. Es por eso que en gran medida la realidad no es como yo la estoy viendo, sino que más bien yo la estoy viendo según como yo soy. Entonces, cuando yo enfoco y miro desde un punto de vista un poco soberbio o un tanto criticar desde mi ser, hay un término que se llama etnocentrismo, o sea, mirar a los demás desde mi propia etnia. Fíjate que eso se parece mucho a la tolerancia. Entonces te tolero, pero en mi interior sigo pensando que estás mal. Y hoy estamos hablando de un punto de vista diferente a esto, en donde yo me doy cuenta que tu pensamiento y el mío son diferentes, pero yo me abro y digo, quizás tenga razón, vamos a platicar, vamos a revisarlo, y me doy la oportunidad de escuchar el argumento y razonando de lo que estamos hablando, tomo una decisión. Y llego, de hecho, hasta a querer a la gente que piensa diferente a mí, porque es la gente que me está cuidando las espaldas, es la gente que me hace ver aquello que yo no veo. Entonces me doy cuenta que los talentos se suman. Entonces yo te invitaría a que en lugar de abrazar la tolerancia y estar usando esa máscara que dice, sí, está bien, ya, ahí queda, está bien, bienvenido. A ver, en lugar de verlo así con ese regañadientes, es decir, puedo darme cuenta que eres diferente a mí. ¿Y sabes algo? Qué bueno que eres diferente a mí, porque eso nos complementa, ¿sí? No valgo más que tú y tú tampoco vales más que yo. Tú no tienes la verdad absoluta, yo tampoco la tengo. En gran parte, doblar la rodillita y creer en un poder superior o en algo más grande a nosotros tiene que ver con este conocimiento de sabernos como personas que no tenemos todas las respuestas. Y eso le pone una buena bajada al ego, a la soberbia, lo pone en el límite y me pone a mí en una postura de poder escuchar. No quiere decir que te tenga que gustar todo lo que te rodea. Es muy válido que tengas tus preferencias marcadas y que tú digas esto me agrada o esto no. Pero fíjate cómo, si hablamos de una analogía en una cocina completamente llena de ingredientes, pimienta, sal, azúcar, vamos a pensar que a uno de ustedes no le gusta la pimienta. Pero es que no te guste la pimienta no hace que tú tengas que destruir la pimienta, quemarla, hacerla añicos. Entiendes que en tanto tú no agarres la pimienta y no la eches, tu comida no va a tener pimienta, ¿sí? Entonces es como validar el menú de opciones que hay y decir, yo me muevo por este lado, sí, y acepto que así como a mí no me gusta la pimienta, a alguien puede ser que no le guste la sal, ¿verdad? Y en esto es por la dinámica de la vida. Somos diferentes y esta diferencia no es mala, es buena.
Entonces espero haber contestado tu pregunta con esta intervención. Muchas gracias. Claro que sí. Mira, lo primero que te quiero decir es que no estás solo o sola, porque no sé quién hace la pregunta, nada más llegó así el escrito. Decirte que lo primero que habría que entender es que eso que tú vives, lo viven muchísimas personas, ¿eh? Muchas personas. Tal vez todas las personas que estamos en la sala ahorita tenemos algún lugar en donde a la hora de tener reuniones de trabajo haya diversidad de personalidades y tan chocante es el que no para de hablar y quiere controlar y quiere monopolizar, como desesperante el que no habla y se queda callado. Y de repente uno ya no sabe qué, qué postura tomar ahí, ¿no? Fíjate que una cosa que podría ser muy interesante es que pongas el tema sobre la mesa. Decir, yo observo esto. Como tenemos junta de trabajo, noto que hay personas que como que hablan mucho, o sea, hacen mucho uso de la palabra, y otras que no, que se quedan muy calladas. Y explicaría. Lo que me preocupa de esto es que a lo mejor el que habla mucho, en ese hablar mucho deja de escuchar. Y lo que me preocupa del que es muy callado es que en ese escuchar mucho, suponiendo que está escuchando mucho, me preocupa que no valore las ideas que tiene y que no las comparta, y que de ahí pueden salir líneas muy importantes para la mejora del grupo, ¿no? Entonces, pues invitar y algunas veces preguntar eso, ¿no? A veces el que habla mucho, ¿sabes por qué habla mucho? Porque no se lleva bien con el silencio. Entonces nadie habla, digo algo, ¿no? Y a veces el que habla mucho no hablaría tanto si el que no habla si hablara. ¿Sí? Como que siente la presioncita para hacerlo. No siempre es control, no siempre es dominación. Y el que no habla, ¿sabes? Algunas veces no es indiferencia, algunas veces es que no sabe qué decir. Mira, yo muchos años me dedico a la educación, ¿eh? Soy director de una institución educativa, pero antes de ser director fui coordinador, fui maestro igual, y ni más ni menos que profesor del área de matemáticas. Entonces a veces yo terminaba de explicar, hacemos los ejercicios y le decía a mi alumnado, ¿alguna pregunta que tengan de esto? Y todos se quedaban callados, me quedaban viendo, ¿no? ¿Sabes qué le pasaba al alumnado? Lo que le pasaba es que estaban tan perdidos a veces que ni siquiera sabían qué preguntar. Entonces, cuando pasaba esto, tú sabes, si nadie te pregunta nada, pueden ser dos cosas. O todos lo entendieron todo, o nadie entendió nada. Estás en esos extremos. Entonces, ¿qué haces para verificar? Pues entonces pregúntales. A ver, fulanito, aquí qué, cómo sería acá, pasa aquí, participa y generas una atmósfera de mucho respeto para que no haya burlas y empiezas a ver dónde están realmente los problemas. Entonces, el dar un espacio para que tu comunidad, tu grupo pueda expresar lo que le impide, va a dar una perspectiva diferente a la situación. A lo mejor la persona que no está participando, pues no lo hace porque siente que otros saben más. A mí me ocurre mucho esto en los grupos donde estoy. Fíjate, como ya traigo un buen kilometraje en esto, ya algunos añitos, a veces hay gente que dice, es que si estás tú, mejor dilo tú. Pero espérate, es que no se trata de eso. O sea, si no vamos permitiendo que los otros tomen el liderazgo y lo agarren, perjudicamos al grupo como tal. Necesitamos que todos crezcamos en esto. Pero a veces es ese miedo de decir, es que aquí está alguien que sabe más y que si lo digo yo, a lo mejor yo no lo digo completo, lo digo mal. A ver, pues justo de eso estamos hablando hoy, que las personas se sientan en la libertad de expresarse, aunque lo que digan esté completo o no esté completo. Al final es tu punto de vista y que tú sepas que no vas a ser ni criticado, ni censurado, ni señalado y vas a ser respetado por lo que estás diciendo. Y así como los demás te van a escuchar, pues está la invitación a que te escuches a los demás. Entonces yo lo que haría en tus zapatos sería eso, poner el tema sobre la mesa como una preocupación legítima y decir, bueno, me gustaría que habláramos de cómo nos sentimos en esto. O a lo mejor es algo que nada más yo veo y puede ser que los demás digan, no, todos participamos y es una percepción nada más tuya. Ah, bueno, pero yo no me quedo callado. Si yo ya detecté un problema, un área de oportunidad, pues tengo esta responsabilidad, además del derecho, tengo la responsabilidad moral de decirlo. Entonces te invitaría a que inicies abriendo diálogo con esto, que es como el preámbulo para lo que será el día de mañana discusiones en juntas de trabajo. Muchas gracias.
Gracias por tu pregunta y gracias por todos los cumplidos a tu servidor. Fíjate que no es una pregunta sencilla y no es algo en lo que yo me sienta que lo hago perfecto, ¿eh? Hablar de cómo mantener una mente receptiva a ideas diferentes, para mí ha representado diferentes cosas. Fíjate que algunas veces he de confesarte que mi conflicto no está con la idea diferente. A veces mi conflicto está con la persona. Y me da pena confesártelo porque hace rato te decía, ¿verdad? Que antepongamos los principios de las personas, que nosotros escuchemos lo que se dice y no quien lo dice. Pero fíjate que en mi humanidad, algunas veces, la persona de la que viene, sobre todo cuando ha habido conflicto, cuando hay temas ahí que no se han resuelto, me dificulta que esto venga y que yo lo reciba de manera de buena gana, ¿no? Una historia chistosa que les voy a compartir ahorita. Fíjate que hace unos años aterrizó un vecino. Bueno, el vecino que tengo a un lado de la casa de ustedes, pues fallece este señor, queda abandonada y un buen día cayó un paracaidista. Y fue una de estas personas que ponía el volumen a todo lo que daba, ¿sí? Y pues las casas están pegaditas y se escuchaba. Y a veces la música era a las 3 de la mañana y yo ya había ido a hablar por las buenas, como expresando la necesidad, pidiéndole al vecino de buena gana. Y en mí había un rechazo fuerte porque este era un paracaidista que estaba acá y que puro relajo nos estaba haciendo ahí, ¿no? Fíjate que su música hasta eso, la música no me generaba tanto conflicto porque escuchaba más o menos el mismo tipo de música que yo, el tema era el volumen. Y hubo un día que estaba yo escuchando la música y estaba bien, pero así encendido, furioso, furioso, y dije, voy a volver a hablar con esta persona. Y salí, mira, ya había yo hecho en este Inter diálogos con el municipio, con la policía, por todos los medios me había yo movido, ¿no? Y que abro la puerta de la casa de ustedes, salgo y descubro que la música no venía de su casa. La música provenía de otro lugar donde estaba ocurriendo una fiesta. Pues no lo vas a creer, hasta sentía gusto tener música en la casa. Entonces fue así como revelador decir, no te molesta la música, te molesta la persona que pone la música. Y a veces me pasa, con esto que acabas de preguntarme, igual me pasa. A veces no es la idea la que me incomoda, a veces es la persona. Y tengo que ser muy honesto para ubicar cuáles son las personas que me dan trabajo. Yo aquí en el trabajo me pasa igual, no con todos los colaboradores tengo la misma relación y sé con cuáles tengo que poner más esfuerzo, con cuáles tengo que tener pláticas en privado, a primera hora del día, con más calma, qué palabras utilizar, ¿no? Y mantenerla así abierta la mente. Fíjate que a mí hay un concepto que me ha ayudado mucho, una idea espiritual seguro que les va a resonar cuando entendemos que Dios se manifiesta en la conciencia del grupo. Cuando entendemos que Dios se manifiesta en las demás personas y que por eso debo yo escucharlas. Pues no lo vas a creer, pero en más de una ocasión estas ideas diferentes que yo he recibido me han salvado el pellejo. O sea, me hicieron ver cosas que yo no estaba viendo. Y aunque fue un sabor amargo porque era diferente a lo que estaba yo pensando, pude de rodillas darle gracias a Dios y decirle, qué bueno Dios, que hoy sí me alcanzó el presupuesto de humildad para escuchar a esta persona, porque tenía todas las de perder, ¿eh? Es una persona que me da trabajo, que es conflictiva, pero gracias porque hoy sí la pude escuchar. Y cuando yo entiendo que Dios se manifiesta a través de todas las personas, cosas y situaciones, es un poco más fácil abrir la mente. Es un poco más fácil decir, ¿qué es lo que la vida me está dando aquí? Es más fácil agarrar y decir, recuerda, toma lo que te sirve y desecha el resto, pero escucha con una mente abierta. Escucha y aprende. El problema del escucha y aprende en la vida de tu servidor es que yo de alguna manera crecí con la lógica de habla y enseña, hazte cuenta, ¿no? Entonces, pues el habla y enseña nunca me permite a mí aprender. Y luego hasta dice Dios, pero te di pistas, te di como muchas orientaciones. Mira, te di dos oídos y una boca como para ver si agarraban la onda de que hay que escuchar el doble de lo que hablas, ¿no? Así como Dios participando en estas enseñanzas. Y para mí ha sido eso, ver qué es lo que está en el fondo del rechazo a la idea, si es la idea o la persona, y revisar por qué.
¿por qué eso duele en mi interior? ¿Por qué me estoy cerrando a algo? Y saber que una idea diferente a la mía no necesariamente significa que es mejor que la mía. Simplemente se pone ahí para revisión, revisa. Y si te gusta, tómalo. Y si no, deséchalo. Al final es tu vida, ¿no? Pero cuando yo me enfoco en centrar una idea diferente como una amenaza, como algo hostil, cuando yo me lo tomo personal, fíjate, muy diferente es que yo esté en desacuerdo con tu idea a que yo esté en desacuerdo con tu persona o que yo no te acepte a ti. Yo te puedo querer mucho y valorarte y dignificarte y no comulgar y no valorar al mismo nivel tu punto de vista, pero como persona te valoro así. Entender que las personas no somos nuestras ideas, no somos nuestros sueldos, no somos, bueno, a veces pienso yo que ni el cuerpo que tenemos que es prestado, ¿no? Cuando entendemos que la persona va más allá de eso, entonces puedo yo no tomármelo personal y decir, pues la persona tiene derecho a discrepar con esta idea que estamos platicando y eso no tengo por qué leerlo como un ataque personal. Y del mismo modo, cuando yo hablo con otra persona y le expreso que discrepo, le puedo decir, no, no es personal, ¿eh? O sea, estamos hablando de esto, tú sabes que a ti te aprecio mucho, valoro esto, o sea, como ayudar a la persona que también cuide su corazoncito para que podamos tener una buena comunicación. Pero en resumen ha sido eso, mirar lo que está en el fondo de ese rechazo, mirar la naturaleza exacta que viene en esta situación. Espero que haber contestado tu pregunta. Muchas gracias. Preguntan. ¿Cuáles son los beneficios de promover informes minoritarios? Bueno, me parece muy atinada la pregunta que acabas de hacer porque da pie para remarcar algunas ideas. Fíjate que lo primero es decirte que cada vez que tú levantas la voz o levantas un informe minoritario, le das valor a tu palabra. Hay autoestima a la alza. Y es que el éxito que vamos a tener en la vida va íntimamente ligado a la autoestima que tenemos. Entonces, va sanando a lo mejor muchas heridas de represión, de invalidez, de descalificación que pueden haber en el pasado, ¿no? Entonces, hacer este ejercicio de expresar y de hablar es un paso importantísimo a nivel personal. Cultiva la autoestima, la seguridad propia y permite que tú te hagas justicia a ti. Porque para que una situación de abuso se dé donde alguien te calla y no te da tu lugar, fíjate que siempre se requieren dos partes. Sí, una parte muy enferma que invalida, que no deja hablar, pero también otra parte igual de enferma que lo permite. Entonces es una perfecta manera de vivir la reparación de los daños a uno mismo, hablar, externar. Esa es la primera y es un beneficio personal. La segunda que te quiero decir es que cuando tú haces un informe minoritario en tu comunidad, le regalas un punto de vista a tu equipo que puede hacer la diferencia en el resultado. Por ejemplo, en el testimonio que yo te compartía, porque luego platiqué con la gente de sistemas, me citaron empresas grandes cuyas bases de datos habían sido hackeadas y que te hackeen una base de datos es terrible porque se va información, se va dinero, te vulnerabiliza muchísimo, ¿no? Entonces, fíjate cómo en esta voz minoritaria de estas personas que hablan, no solamente validan lo suyo, sino que además protegen el lugar donde están, de donde están sumando. Entonces, al convertirse en un acto de ganar, ganar, y que lo único que habría que cuidar es que nadie siente el ego dañado, que me llevó la contraria. O sea, si nos portamos como personas que ya tenemos esta base en donde podemos mirar con igualdad, vaya que hay ganancias por todos lados para ti, para la empresa, para la comunidad en la que estás, para tu familia. Un lugar donde la persona se puede expresar, manda mensaje a los otros. Por ejemplo, hace rato que nos preguntaban, es que cómo le hacemos para que los callados hablen. Fíjate que el día que un callado se anime a hablar y que vea que no fue censurado ni fue criticado, ese día los otros callados dicen, ah, caray, mira, no le pasó nada. Sí se puede hacer esto, no ocurrió nada. Y en lugar de que sea un discurso de dientes para afuera de, sí, todos podemos hablar, todos podemos expresarnos, el día que se modela esto, ese día
crece mucho la persona y la institución también. Entonces, hay muchos beneficios en que nos animemos a levantar la mano y con mucho respeto, con mucho tacto, con mucha cortesía, expresar aquello que hay en nuestro interior. Recuerda, compañero o compañera, eres una persona inteligente, eres una persona valiosa, eres una persona que tiene conocimiento. Nadie te está pidiendo que te compares con el de al lado. Nada más es eso que está en tu interior, eso que vas reflexionándolo, el día que te animes a compartirlo, pondrá luz en el camino de otros y si no era, te llevarás un gran aprendizaje. Saliste de la duda, ¿no? Decir, bueno, yo pensaba esto, pero ya que escuché sus argumentos, me quedo en lo otro, ¿no? Perfecto, te regalaste una mejor comprensión del tema que estábamos hablando. Entonces, al no haber en realidad pérdida de ningún tipo y pura ganancia, por supuesto que reitero la invitación que te estaba haciendo todo este rato a expresarte, pero hacerlo de una manera correcta y por las razones correctas. Muchas gracias.